Bueno, profe, siguiendo el orden del trabajo, ahora pasaremos a hacer el mapa mental o a repasar el mapa mental del material de estudio número 4 correspondiente a la negociación y transferencia de tecnología. Entonces, iniciamos, pues, ver un poco lo que es el concepto de transferencia de tecnología. ¿Qué es la transferencia de tecnología? Es cuando pasamos los conocimientos tecnológicos de una empresa hacia la otra. Eso es muy frecuente en la actualidad y se da mucho en la fusión de empresas o cuando dos empresas se unen para llegar a un mismo fin. Entonces, cómo se puede dar esto? Eso no se da de buenas a primeras, sino que tiene que ser a través de un contrato o un vínculo legal que comprometa a las partes a lo que a cumplir sus funciones o lo que determinaron previamente, un contrato. Entonces, en este proceso de transferencia tecnológica se pueden dar integración de actividades o de procesos. O sea, puede ser que dos empresas que realizan la misma actividad se unan e integren sus actividades con el fin de generar un producto. O puede ser de que solamente parte específica de sus procesos sean los que intervengan en la transferencia tecnológica. Entonces, es importante que cuando se dé este tipo de transferencia tecnológica, esté primero soportado legalmente mediante un contrato o un acuerdo y que se definan los roles y las obligaciones de cada una de las partes. Entonces, como ya estamos hablando de contratos y de acuerdos, tenemos que hablar obviamente de negociación. Entonces, eh, ¿qué es una negociación? Es un don natural que se da entre dos personas, aunque también se puede dar entre dos organizaciones a través de sus representantes, eh, para llegar a un acuerdo común, ya sea para obtener beneficios o cumplir con los objetivos de sus respectivas organizaciones. Para que exista un acuerdo, pues siempre tiene que haber un interés de cada una de las partes y tiene que estar en balance y cada una tiene que defender lo que es su punto de vista o sus intereses. Porque en el caso de que se presente una negociación, un contrato en el que una de las partes no defiende su interés, no es, no es una negociación, es un sometimiento completamente. Pasamos a la parte de las técnicas de negociación. Pues, técnicas de negociación, tenemos las fases que hacen parte del proceso de negociación, porque a una negociación una persona no simplemente llega, se pone de acuerdo y ya. Posiblemente ocurra en casos personales, sin embargo, en casos industriales o empresariales, tiene que cumplir ciertas fases. Entonces, primero, tiene que tener una preparación, la empresa tiene que prepararse, saber qué es lo que quiere, saber hacia dónde va. Debe hacer una exploración, debe conocer su, por decirlo así, contrincante en el proceso de negociación. Debe tener en mente o por escrito o como quieran, pero planeado previamente una propuesta. Posteriormente pasa a una fase de intercambio. Es como quien dice, el regateo. Cuando un vendedor y un comprador, el vendedor da una oferta, el comprador tiene una demanda, pero pide una rebaja. Y empieza ese intercambio, esa negociación, ese, esa, ese va y viene de propuestas, hasta que se llega al acuerdo, que es cuando las dos partes están conformes con lo que han logrado dentro de su proceso de negociación
y pues deciden acordar. ¿Esto qué permite? Esto permite tener acceso a tecnologías e innovaciones que de una empresa se puede dar a otra. Una empresa puede tener la parte tecnológica, la otra puede tener la parte de personal o recursos. Eso, eso varía, depende de la situación, pero ahí siempre va a haber una que sale ganando porque tiene acceso a tecnologías que no poseía antes. Un ejemplo claro, eh, mm, pues cuando se subcontrata, eh, se subcontrata normalmente es para un proceso específico, pero cuando se hace un acuerdo, eh, una de las partes necesita algo de la otra y la otra tiene un capital, puede ser humano, puede ser financiero, que, que, es, que no tiene la otra, pero esta primera tiene la tecnología. Entonces hay un acuerdo, se da una transferencia tecnológica y las dos llegan a cumplir sus objetivos. Entonces, en esta parte de las técnicas de negociación también necesitamos tener en cuenta muy bien a las personas que se contratan o las que van a estar encargadas a partir de ese tipo de negociaciones. Deben tener un perfil adecuado, deben de haberse sido verificado. No voy a seleccionar a alguien que de mi empresa que no tiene el don de negociar para que me represente ante un proceso de negociación. Entonces, debemos tener en cuenta eso a la hora de contratar o trabajadores o subcontratar, realizar outsourcing con compañías de apoyo. Seguimos. Entonces, perdón. Hablando de las técnicas de negociación, es, existen dos tipos de técnicas, que una es más negociación que la otra, pero pues de todos modos sean consideradas negociaciones. La primera, que es la distributiva, competitiva, esta negociación, pues, cómo decirlo? Es malintencionada. Esta siempre busca perjudicar al contrario, a la, a la contraparte. Es inflexible. Se trata es o gano o pierdo, o todo o nada. Entonces no hay lugar a puntos medios. No es amigable. Se utilizan todo tipo de técnicas por muy rastreras, por muy sucias que sean, el fin justifica los medios y se trata de obtener lo que se quiere. En cambio, tenemos otro tipo de negociación que es integrativa, que es más flexible, es la más amigable y es la más sana, porque es flexible y siempre busca un punto medio en el que las dos partes se encuentren, se beneficien. Entonces, cuando se llega a ese punto medio, se llega a un acuerdo, pues se resaltan los intereses de las partes y pues siempre es flexible, siempre puedo dar un poco más en una condición para poder obtener beneficio de otra. De eso se trata la flexibilidad. Y se buscan las maneras de que ambos salgan beneficiados. Allí entra lo que es el concepto de creatividad y de manejar la tolerancia. Entonces, tenemos el último punto que se trata de transferencia tecnológica. Entonces, existen varios tipos de transferencias. Esta se puede dar también a partir de instituciones educativas.
¿Por qué? Porque el solo conocimiento que puede ser empleado en las organizaciones, en las empresas y que tiene fines lucrativos, no solo se genera dentro de las mismas empresas. Mucho de ese conocimiento nace a partir de la academia, de las instituciones universitarias, de las investigaciones con fines educativos. Entonces, cuando tenemos estas instituciones educativas que hacen proyectos, investigaciones y comparten esas investigaciones, esa transferencia tecnológica al sector productivo, eso beneficia a toda la sociedad. Se motiva, se impulsa el desarrollo del país. Entonces, este tema lo hablo ahorita, pero en el tercer mapa mental se puede ampliar mucho mejor. Existen dos tipos de transferencias, la horizontal y la vertical. En la horizontal hablamos de que la transferencia de un país a otro. Bien, la tecnología, por ejemplo, en agricultura, para que la apliquemos en Colombia y la trae Estados Unidos. Entonces se da de un país a otro y como se hace institucionalmente o gubernamentalmente de un país a otro, la, siempre va a tener un fin de práctica social. Siempre va a buscar beneficiar a la sociedad. Entonces, a diferencia de la transferencia vertical, que ya se da dentro del país, aquí está, dentro del país se busca pues, generar una transformación del conocimiento, avanzar en tecnologías que no solamente se tienen un foco o un fin de práctica social, sino también en el sector productivo, sino que se da dentro de un país. Entonces, el horizontal viene de afuera o va hacia afuera, el vertical, la transferencia vertical, es dentro del mismo país. Este es el tema de negociación y transferencia de tecnología. La transferencia tecnológica se va a tratar mejor más adelante, pero hasta aquí es el mapa mental número 2 de la actividad número 2. Muchas gracias.